¿Te cuesta expresar tus emociones? Vamos, inícialo de a poco. Elige a un integrante de tu familia y dile te amo. Y al principio va a ser incómodo. Lo vas a hacer una vez, lo vas a hacer 2 veces, 3 veces, 4 veces. A la quinta vez, ese te amo va a fluir. En el mundo de las emociones, unas son más incómodas que otras, pero todas necesarias para la vida. En este programa exploraremos el universo de las emociones y las historias de vida que muestran la belleza de lo auténtico y la fortaleza del espíritu. Bienvenidos a un viaje lleno de aprendizaje y conexiones. Familia y valores. En nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en esta etapa es muy importante ya que se forma nuestra autoestima, nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestro sentido de pertenencia incluso, nuestra identidad y carácter. Para lo mismo tengo un invitado muy especial. Él es profesor, docente, coach, abogado, comunicador social, presentador de televisión, una persona muy carismática y bueno, me atrevo a decir, una de las personas más queridas de nuestro Ecuador. Él es Carlos Luis Andrade. Bienvenido, Carlos Luis. Gracias, Juan Felipe. Y gracias por esa presentación. Es lindo escuchar esas lindas palabras para iniciar este diálogo. Un poco describiéndote de lo bastante que sabes y bueno, creo que fue un resumen muy corto. El resultado de que cuando era niño, mi abuelo, que era radiodifusor, me sentaba en sus piernas frente a un micrófono muy parecido a este y me decía, mijito, usted tiene que saber de todo. Y eso entró en mi cabeza y se me quedó ahí como una vocecita que me decía siempre, oye, aprende de esto, aprende lo otro. Y creo que marca esa curiosidad innata que tengo por saberlo y por conocer. Y lo quiero llevar conmigo hasta los últimos días de mi vida. O sea, tu abuelo fue la persona, el hilo inductor, por así decirlo, conductor para que tú termines en televisión, en radio o cómo te desarrollaste ahí. Creo que cuando tú me preguntas sobre esto, naturalmente mi mente me muestra imágenes de mi abuelo. Entonces soy honesto un poco con esa comunicación con mi inconsciente. Sí. Y me muestra imágenes cuando yo de niño me levantaba a 5 de la mañana. Recuerdo tanto que dormía en un colchón y en el cuarto de mi abuelo y una hamaca estaba en mi cabeza porque él tenía una hamaca en su cuarto. Entonces yo movía la hamaca para pararme y acompañarlo a él a la radio, a leer las noticias para después hacer el noticiero. Y a la final esas imágenes me enamoraron de esto. Claro, ahí nació el amor por el medio, puede ser. Claro, ¿no? Yo ahora llego y mientras esperábamos grabar, yo decía, qué chévere este estudio, mira las cámaras, mira las luces y me llena. Entonces, te enamora, es parte de ti. Y también, bueno, tantos años que vienes desarrollándote en este camino, ¿no? El tema de hoy, la familia. Creo que es un tema muy importante. También de lo que te sigo, Carlos Luis, veo que eres una persona muy de familia. ¿Qué piensas en sí de la familia? Para ti, ¿cuál es el significado de ella? ¿Sabes qué es curioso? Porque cuando venía manejando en el auto para acá, venía escuchando música teta, o sea, ondas teta, y era como que... Y yo venía manejando y venía pensando en el título, la familia, y se me vino a la mente algo muy curioso. Fíjate que cuando trabajo en empresas con equipos gerenciales, equipos de venta, siempre les digo, subir al siguiente nivel es que el equipo se vea como familia. Y me gusta ayudar a la gente a que haga conciencia de que en el trabajo tú pasas más con tus compañeros que con tu familia. Con tu misma familia, claro. Entonces veamos como familia, porque hay mucha gente que en el trabajo dice, no es mi amigo, es mi compañero de trabajo. Entonces, imagínate, no, tiene que ser tu amigo, tiene que ser más que tu amigo, tiene que ser familia, desarrollemos ese afecto y ese amor y conexión con los demás. Sin embargo, incluso, exactamente, ¿no? Sin embargo, cuando nos vamos al ámbito de la familia ya nace con ese amor y con ese afecto. Entonces, ¿qué le digo? La familia tiene que ser equipo. Entonces, la familia tiene que, ya nos amamos, ahora desarrollar esos códigos que pueda hacer que la familia sea un buen equipo. Claro. Y para mí es eso. Incluso hasta el expresarnos, porque
tenemos el concepto de que, bueno, somos familia, nos amamos, pero a veces ni siquiera sé cómo demostrarte todo el amor que tengo. Y eso creo que nos hace falta bastante, ¿no? El saber expresarle a mi hijo, a mi esposa, con los que comparto diariamente, realmente cuál es ese amor que yo tengo por ellos. O sea, a veces doy por asumido el tema, ¿no? Exactamente. Fíjate que el desafío para nosotros es desarrollar esas habilidades que hagan de mi familia un equipo. Y eso involucra la muestra del afecto. Me van a decir, pero Carlos Luis, ¿a qué te refieres? A que seas capaz de abrazar a tu hijo y decirle te amo. Carlos Luis, pero eso cualquiera. No cualquiera. Es gratis, no cuesta nada. Sin embargo, la gente no lo hace. Hay muchos padres que cuando yo le digo, oye, puedes decirle, dale un abrazo a tu hijo y dile te amo, no, se sienten incómodos, claro, porque no es familiar. Entonces, tenemos que desarrollar incluso esa habilidad de generar afecto. Fíjate que los psicólogos lo saben, cuántos problemas conductuales y cuántos problemas de salud mental no hay el día de hoy, simplemente porque no desarrollamos la habilidad de mostrar nuestro afecto o de poder mostrar nuestras emociones. Totalmente. Justamente con este tema que mencionas, estuve revisando unos estudios días antes y mencionaban esta parte de la familia y también en la parte paterna, que cuando hay ausencias, cuando no hay el cariño correspondiente, el 95% de los casos que llegan por adicciones o que terminan recluidos es porque no existe una buena cohesión familiar. Y también en la parte paterna, tal vez, no sé si se deba a nuestra sociedad o que el hombre tiene que ser un poco más duro y tal. Bueno, ahora los tiempos van cambiando, pues, ¿no es cierto? Ahora los tiempos van cambiando y creo que tú eres una muestra clara de eso, que eres un padre muy cariñoso. ¿Qué tanto te costó a ti? Sabes que yo voy a ser honesto, a mí no... A ver, ejercerlo no me costó. Darme cuenta de lo que quería sí me costó. O sea, para mí fue todo un desafío mi adolescencia. Yo crecí en Manabí. Yeah. Yo soy manabita y crecí en Manabí. Y claro, en Manabí se vive una cultura, las cosas han cambiado, pero antes se vive una cultura de machismo. Machismo en el buen sentido de la palabra y también en el mal sentido de la palabra. Claro. Porque, por ejemplo, mi abuelo era machista. Sí, él tenía los roles del macho natural. Patriarcales. Pero mi abuelo nunca le alzó la voz a mi abuela. Mi abuelo nunca le tocó un pelo a mi abuela. Tiene una línea de respeto. Nunca se metió en los temas de la casa que los mandaba mi abuela. Y mi abuela tenía una personalidad impresionante. Y ejercía trabajos sociales también. Pero mi abuelo era machista. ¿Me claro, explico? Sí, nadie le podía servir la comida, solamente mi abuela. ¿Ya? Entonces, el machismo en bueno y el mal sentido de la palabra. Y cuando a mí me toca dejar mi tierra a los 14 años, por problemas conductuales en el colegio, muy pronto. Y llego a Guayaquil, migro a una ciudad en donde no tenía amigos, yo comienzo a darme cuenta de cosas que yo decía, qué raro. Claro. O sea, una ciudad mucho más desarrollada también, pues, ¿no? Recuerdo tanto una imagen que a mí me marcó, y la otra vez, es muy lindo lo que voy a contar, porque yo tengo un amigo que se llama Miki González, y recuerdo tanto que una vez me fui a su casa aquí en Guayaquil a tocar guitarra, estábamos tocando guitarra con él, y entra su mamá y le dice a mi amigo, te quedas con tus hermanos porque con tu papi nos vamos al cine. Y yo, qué raro. Totalmente extraño. Extraño, o sea, mi papá nunca fue al cine con mi mamá. Fíjate, iban cuando novios. Claro. Pero, me explico, era una cosa de que, qué raro. O sea, los hermanos y la pareja tiene su espacio. Y ahí yo digo, yo quiero eso cuando me case. Esta señora tuve la oportunidad la otra vez de verla y darle un abrazo y decirle gracias, claro, porque esa imagen me marcó. Claro. Y es lindo. Entonces fíjate cómo esas imágenes se van quedando en ti y fíjate, tuve la bendición de Dios que de alguna forma vine a Guayaquil y tuve esa asociación, ese aprendizaje. El problema está cuando tú no lo tienes en casa y el azar
te hace asociar Claro. con algo que no es lo correcto, Que no no- es lo debido, claro. y de ahí vienen los problemas después. O Ok, sea- y con esto no quiero decir que el matrimonio de mi papá fue malo, ni mucho menos, pero era diferente. Mi término es diferente. ¿Y qué pasó con los problemas conductuales de esa etapa de Carlos Luis? Ay, ¿Qué tan fuertes eran para que le manden a Guayaquil? Mira, mi padre fue político cuando yo era niño. Entonces yo crecí con un padre ausente por su trabajo. Por su trabajo, claro. Yo admiro mucho a la gente que se mete en la política, porque tienes que dejarlo todo, o sea, dejan la familia, dejan el trabajo y comienzan a Comienzan insultarte a y limitar también su tiempo. insultan a tu familia. Entonces yo viví eso cuando era niño. Mi papá tuvo un problema después de ser prefecto de Manabí, 3 años estuvo por un tema de persecución política. Entonces yo viví esa ausencia de papá por un tema ajeno a la familia. Claro, ajeno a la familia. Y en el colegio creo que manifestaba mis problemas conductuales de rebeldía quizás por eso, o sea, trato de entenderlo, creo Sí, que claro. es por eso. Entonces, alguien decía algo por molestarme, mi papá, y yo le entraba a puñete. Ah, o sea, la Sí, agresividad. yo era muy agresivo. Subió bastante. Muy agresivo, de tal forma de que, ojo, y no miraba ni si era profesor, si era chico, no. Se cometía un acto de injusticia y yo me creía Che Guevara, o sea, no somos familia ni cercanos, pero si eres capaz de temblar frente a un acto de indignación, eres mi amigo y eso es mejor. O sea, Che Guevara Claro. tenía esa explosividad emocional que me tocó controlar, me acuerdo tanto. La imagen cuando mi vieja me viene a dejar a Guayaquil y yo le cojo las manos y le digo, mamá, ya no voy a pelear. Porque ella lloraba, pues imagínate, Claro, se queda su hijo Su hijo, claro. y yo lloraba, que ahora me pongo así. Y yo le digo, mamá, ya no voy a pelear, le digo. Te prometo que ya no voy a pelear. Y fíjate que a la semana, Cuba, un amigo que lo quiero mucho, ya no vive acá, a la semana iba en un bus y en el bus del colegio y este pana me dice, ¿qué me miras? Y yo a la final lo estaba mirando, pero estaba tranquilo. Claro. ¿Qué me miras? Y se para a enfrentarme y yo solo tenía la imagen de mi mamá. Despidiéndote de tu madre. No quiero pelear, no voy a pelear. ¿Qué me miras? Entonces yo me paro, me dice, vamos, pelea, vamos, ¿qué me miras? Y yo en la cara de él solo veía a mi mamá. Y yo diciéndole, ya no voy a pelear, ya no voy a pelear. Y yo le digo, tú me ganas, pana. No voy a pelear. Claro. O sea, la cara desencajado de mi amigo. Claro, Wow. ¿Qué pasó aquí? Claro. Sí. Y tú, aparte porque lo veías como que la agresividad, al fin y al cabo, te separó de una de las personas que más amabas en ese entonces, que era tu madre, pues, ¿no? Sí. ¿Llorabas porque no querías quedarte o porque realmente querías cambiar o por... Yo creo pasó? que, mira, cualquier persona que se vaya de su tierra llora, pues, hombre. Claro, Sí, sí. y peor, una tierra tan linda como la mía, Claro. con respeto de Con todos. respeto ¿no? Cuando me alejo de mi familia, fíjate que la relación con mi padre crece exponencialmente. Yo practico mucho el tema del memento mori, de pensar en la muerte para disfrutar. Me ayuda a ser más consciente. Sí, practico mucho eso dentro de la filosofía estoica que la he estudiado muchísimo. Y a veces me pongo a pensar, y bueno, mi papá se va a morir, y cuando se muera mi padre, y no sabes lo duro que es, por el nivel de conversación que tengo con mi papá. Yo no sé si cuando mi padre se vaya encuentre una persona con quien pueda tener ese nivel de conversación. En esos temas que a mí me gustan. Ese diálogo. Con quien puedas ser entendido, Sí. que puedas fluir. Y ese amor crece cuando yo me alejo de mi familia. Entonces, ¿sabes qué me pasó? Que comencé a entender que tú naces con una familia que te envía Dios, o te envía la vida o el mundo, como lo quieras llamar, pero tú también puedes construir una familia en el camino. Entonces yo comencé a ver eso, a darme cuenta de que las personas que me rodeaban también eran mi familia. Que los papás de mis amigos, también yo podía verlos como que si fueran mi padre. Claro, ¿Me explico? Porque eso me parece muy importante, porque no en todos los hogares pasa que son funcionales, o no, porque a veces tenemos el concepto de familia
automáticamente amor. Y a veces no es así. La realidad, hay realidades diferentes que también tenemos que contemplar. Y me parece increíble lo que dices, Carlos Luis, porque es hacerle identificar a la gente que si, bueno, tu familia no funcionó, si tu familia no fue funcional, si tal vez son otras circunstancias, pues bueno, puedes encontrar familia fuera de ahí también, Sí. como lo hiciste tú. Incluso tú teniendo tu familia funcional y todo, pues no, porque tus padres estuvieron casados, nunca se divorciaron, pero tuviste que salir y también buscar otras formas de amor, otras formas de familia. Fíjate que la otra vez me estoy permitiendo estudiar filosofía oriental, soy un novato en esto, en filosofía occidental, cristianismo, estoicismo, mira, soy un pro, pero en filosofía oriental estoy empezando a estudiar y fíjate que me encanta que creo que era en el confucianismo, se decían a las personas, se hablaban como hermanos. En el estoicismo también había un estoico que le llamaba hermano. Jesús también se decía que claro, hermanos. Hermano, claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fíjate que hay cristianos que son hermanos. Y yo decía, ¿pero por qué llamar hermano? O sea, ¿por qué yo a Juan Felipe decirle hermano? Porque al utilizar la palabra hermano, automáticamente estoy metiendo el amor. Ese sentimiento, esa emoción, ese principio. Esa complicidad que tiene un hermano. Y hace automáticamente que te vea con otros ojos. Lo importante que la gente debe entender aquí es que probablemente haya muchas madres solteras que tienen a sus hijos y sus hijos no tienen padre. Y aquí el desafío está en que ellas puedan decirle, oye, pero tienes un abuelo, pero tienes un tío y él es tu padre. Él tiene ese rol. Mira lo que hace, mira cómo te cuida, mira cómo te protege, mira cómo te acompaña. O sea, padre es un nombre, pero me refiero al rol de papá. Al rol de la figura paterna. Si hay madres, mamás, digo mamá por el tema, claro, porque se entiende que, aunque hay padres también que están a cargo de sus hijos, si hay madres y padres que nos están viendo, aquí el desafío es que puedan hacer, si no están casados, si sus hijos no tienen papá, pues el desafío es que puedan asociarlo con una figura que les pueda dar el aporte que de pronto el padre biológico no lo está dando. No lo está dando, claro, que no exista esta ausencia para evitar incluso estas faltas de seguridad, esta falta de confianza que es la que le genera el padre en muchas de las ocasiones, estas líneas de respeto también, pues, ¿no es cierto? Y pueden haber equivocaciones a veces, y justamente por eso es este podcast, porque a veces, no, es que tú no tienes padre. Uy, qué duro. ¿Verdad? Entonces, le estoy quitando algo a mi hijo que tal vez lo podría suplantar, como lo dices tú, Carlos Luis, su abuelo, su tío, una persona que tal vez esté cerca del entorno familiar, pues, ¿no? Sabes que yo, con respecto a los roles, por ejemplo, a mí me pasa mucho con mi hijo el menor, y bueno, con mi hija también, en menor grado, pero más con mi hijo. En TikTok he visto videos en donde dicen, tú no puedes ser amigo de tu hijo, tú eres el padre. Yo sí soy amigo de mi hijo. Y le dejo claro a mi hijo muchas veces los roles. Y mi hijo tiene 7 años y ya sabe que hay roles. Y me dice, ¿me lo dices como papá o me lo dices como coach? ¿Me lo dices como amigo o me lo dices como papá? Yo le digo a veces, a ver, mijo, yo soy tu padre, parezco tu amigo, pero yo soy tu padre. Ah, ya, papá, está bien. ¿Me explico? Claro. Entonces, marcando bien la diferencia. Yo he experimentado eso con mi hijo y le digo, mira, a mi hija le digo, a ver, te voy a hablar como amigo. Ahora no soy tu padre, soy tu pana. Esto. ¿Ya listo? Regreso a ser tu padre. Entonces, les marco eso para que ellos entiendan de alguna forma de que sí, yo soy el papá y que puedo también tener otros roles. Otros roles, claro. ¿Y cómo es Carlos Luis como papá? Carlos Luis como papá. Se me viene a la mente que yo me tomé muy en serio eso de cría a tus hijos con un poco de hambre y con un poco de sed. Carlos Luis como papá es un papá muy afectivo, es un papá que le dice a su hija te extraño, es un papá que le dice a tu hijo te amo, te quiero, pero es un papá que también le dice a su hijo se cayó, párate. Claro, que le dice te equivocaste. Sí. Se me perdió esto, es tuyo, se te perdió a ti, no a mí.
Si yo no tengo la culpa. ¿Me explico? Es un papá que le dice al hijo, vamos, hay que ir al colegio. No, es que mi hermana no tiene clase. Vamos, eso es su hermana. Claro. Usted tiene que cumplir, esa es la disciplina. ¿Me explico? Claro. Entonces, papá, yo quiero esto, gánatelo. Me parece muy, muy, muy valioso lo que mencionas, y sobre todo una parte que es, que lo mencionaste al principio, que es el expresarse también, el saber decirle a los hijos lo importante que son, lo valioso que son, de hacerles saber, pues, ¿no es cierto? Y justo con esto me quedo y nos vamos al corte, y luego del corte regresamos con esta parte de cómo podemos expresarnos, o en tu caso, cómo fue para ti expresarte y cuál crees que sea la manera correcta también. Regresamos luego del corte con Carlos Luis. Regresamos con este tema tan importante, y justo antes del corte habíamos mencionado el saber expresarnos y lo valioso que puede ser para la familia el escuchar esto que me puede decir mi padre, mi madre, el cariño entre los hermanos. ¿Cómo hacerlo? Carlos Luis, te pregunto a ti, ¿cuál crees que sea la técnica o la herramienta que nos ayude a expresarnos mejor con nuestra familia? ¿O cómo lo has hecho tú? Mira, expresar afectos. Fíjate que hay muchas técnicas, pero una que yo la he utilizado y que seguramente si mis hijos ven este podcast van a decir, ¡ajá! Por eso lo hace papá. Participación. ¿A qué te refieres con participación? Participación. La idea es que quede un conocimiento anclado en nuestros hijos para que ellos puedan hacerlo. Participación. Inicias tú y ellos lo terminan. Entonces, por ejemplo, con Joaquín, el chiquito, desde chiquito yo le decía, caballero, usted es un... Y él tiene que decir, caballero. Caballero, usted es un... Caballero. Caballero, usted es un... Caballero. Entonces, cuando llegamos a casa de los abuelos o a casa de los tíos, caballero, usted es un... Caballero. Él ya sabe qué es lo que hace un caballero. Claro. Saluda. Hola, abuelo. Hola. ¿Ah? Entonces, fíjate, es un jueguito. Participación. Claro. Participación. Y entonces él ya tiene anclado ese rol de saludar y todo. Entonces yo le digo a él, te quiero. Y él tiene que decirme, yo también te quiero, papá. Entonces yo a veces le digo, pero ya tiene un cantadito. No es un te quiero, no es un te quiero. Y él me dice, yo también te quiero. Yo también te quiero, papá. Y siempre a la tercera dice el papá. Entonces, hago participación. Tú eres mi hijo. Y tú eres mi padre. Tú eres mi hijo. Le digo, tú eres mi hijo. Y tú eres mi padre. Es una especie de juego. Claro, eso, al fin y al cabo es una dinámica. Y a veces está jugando, y me dice, tú eres mi padre, y tú eres mi hijo. ¿Me explico? Claro. Entonces, a manera del juego le llevaste a poderse expresar, pues, ¿no? Sus emociones. Exactamente. Fue lindo. Esta semana me fui a jugar fútbol en un campeonato de padres. Y no estaba mi hija, Poli, estaba el chiquito. Y claro, entré al cuarto de él a buscar algo y le digo, ya, chao, mijo, me voy a jugar fútbol. Y él me dice, papá. Y yo le digo, ¿qué? Me dice, suerte. Entonces, creo que con los niños chiquitos podemos utilizar estas técnicas de participación, hacer los packs de tal forma que anclamos. Exactamente. Esa es una. La otra forma que a mí me ha ayudado es que ellos vean que yo comparto una emoción. Que ellos vean que a veces estamos los cuatro en el auto y yo le digo a Gaby, le digo, ¿sabes qué, Gaby? Me da miedo esta vaina. Saber expresar emociones. ¿Sabes, Gaby? Me molesta o me siento, y perdón, le digo a ella, perdón que te lo comente, pero me molesta cuando a veces dices esto, Gaby. Y fíjate cómo le meto primero la anestesia. Perdón por decirte esto, claro. Pero me molesta, Gaby, que a veces yo estoy hablando y tú me digas esto acá. Claro.
algo que me corrige mucho Gaby, no hables con la boca cuando estás comiendo, que es una mala costumbre en familia. Claro. En familia, pero el Gaby me dice, no hable con la boca. Entonces, a veces le estoy contando, y no hable con la boca. Y yo, oh. Entonces, cuando yo hago eso, ellos están observando. Claro. Están viendo que su padre se está expresando de sus emociones. Y esa yo creo que es la forma más poderosa también. Me parece importante el tema y nos lleva a otro también, que es que la manera en la que tú estás expresando tus emociones con esta parte de la participación para que tu familia, tus hijos se sientan parte de la familia, porque lamentablemente en otros modelos de crianza, y tal vez nos vamos a nuestros antepasados y al otro modelo de crianza, el hijo era, tú tienes que hacer esto y punto, no era la dinámica que tú haces, un caballero es un caballero y voy y saludo a la abuela, sino que su jalón de orejas y tienes que hacer esto. ¿Qué piensas de eso? Bueno, en su momento, en la historia, es lo que es la habilidad que habían desarrollado. Y esto es como la televisión. Cuando yo te digo a ti, imagínate las primeras televisiones como eran. Las primeras televisiones eran un aparato inmenso, grandote, gordote. Cuando tú lo prendías, estaba negro, se hacía gris, blanco, y terminaban los colores. Y tenías que esperar 5 minutos para que el televisor calibre. Y ahora, cualquier cosa es una pantalla. Así es. Incluso, ya ni siquiera son pantallas, son hologramas. Así es. El tema conductual también. Somos una especie en evolución. En la década del 50 había una forma de crianza. Y esas formas de crianza van evolucionando. Entonces... fueron perfeccionando. Y claro, el día de hoy, decir a tu hijo que ya no vas a la fiesta, estás castigado. Voy a dar un ejemplo. La otra vez vi un editorial de un periodista deportivo. Un señor, un caballero, un tipo... abogado, no voy a decir nombre, pero la idea es que esto no sea polémico. Y el editorial era muy duro con unos jugadores de la selección ecuatoriana que tuvieron un desliz en un viaje de la selección ecuatoriana. Y este personaje decía, y no hay que llevarlos a la selección porque tenemos que poner un castigo. Y la gente abajo... y ya, que no tengan selección, y que no tengan selección, y que no tengan selección, y que no tengan selección. Y la pregunta es, ¿no llevarlos a la selección resuelve el problema? No, para nada. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Se resuelve acompañando a estos chicos para que vayan ajustando sus conductas. Claro. ¿Me explico? Para que vayan moldeándose, teniendo límites. Pero no con costumbre. Tu hija saca una mala nota en matemáticas y tú le dices, estás castigada. ¿El castigo va a hacer que ella mejore la nota? Sí, le va a generar un miedo. El problema de ella es que no tiene la habilidad. Claro. Y esa habilidad se gana practicando, Sí. se gana entrenando. Claro, es un Entonces, proceso de desarrollo. a mí me pasó con mi hija Polita. En sus primeros años de la secundaria tenía problemas con matemáticas. Entonces yo le dije, bueno, vamos a estudiar matemáticas. Y me senté con ella, con la tablet, y veíamos en YouTube. Y veíamos cómo en YouTube está todo. O sea, todos los profesores, todos. Y veíamos cómo... Y te puedo decir que mi hija hoy en día en matemáticas fluye. Yo le digo, mija, cuando necesitas ayuda, tenemos un profesor que le ayuda también a veces, dale. Pero mi hija, el año pasado no se quedó supletoria en matemáticas. Y que era una materia que el año antepasado se había quedado supletoria. Entonces, ella... Pero, Sí. ¿cómo desarrolló Dio las eso? herramientas necesarias para... Entonces, a ver, el castigo y el estímulo sirve para que una persona se motive a hacer algo, sí. Si tú le dices a un equipo de venta, si vendes más peras este mes, vas a ganarte $100,000 de bono. Todo el mundo corre, ¿verdad? O le dices, de los 10 vendedores, los 2 que vendan menos se van a quedar sin trabajo. También van a salir, pero van a salir a hacer cualquier cosa y a veces rompiendo cosas, la ética y los valores por tratar de conseguir ese objetivo, porque van por un impulso irracional. Sin embargo, cuando tú acompañas a ellos a desarrollar habilidades, creo que la cosa puede fluir mejor.
Claro, claro, porque no voy a tratar de buscar trampas, no voy a tratar de actuar por miedo, sino voy a hacer lo que tengo que hacer realmente de una manera racional, Y de ahí viene, asertiva. me saqué nuevamente una mala nota en matemáticas. ¿Qué hago? Si le digo a mi mamá me castiga. Entonces, ¿qué hago? No le digo. Comienzo a ocultar Y se comienza a desarrollar estas rupturas familiares incluso. rupturas familiares. Las grietas familiares que suelen haber. Yo soy fiel creyente de la teoría de la intención positiva. O sea, hay algunos autores que dicen que la intención perfecta de que todo ser humano es hijo y semejanza de Dios y que todos tenemos como hijos de Dios, somos buenos, todos somos buenos. Pero ¿por qué hay gente que roba? Porque no tuvo la forma correcta de poder llevar a la acción la intención que tenía. Me explico, o sea, yo creo en el ser humano y a veces los hijos tienen malas conductas porque no tuvieron esa habilidad de hacer las cosas que responden a esa intención que tienen. ¿Cuál ha sido el momento en el que, tal vez, hablando familiarmente, Carlos Luis no estuvo, yo que sé, al 100 para su familia? Que le costó más, porque al fin y al cabo eres el jefe de hogar, el padre, ¿verdad? Y hay días que también no estás del mejor genio, hay días que tu seguridad está en contra, que tu confianza se puede ir al suelo. ¿Ha pasado? Sí. A ver, una vez le levanté la mano a mi hijo pelado y le di, estás duro, porque no quería comer. Me explico. Y ojo, soy un ser humano. Totalmente. Y ¿sabes qué? Me sentí tan mal, o sea, que yo decía... Y claro, Gaby también me dijo, no puedes hacer eso. Y fui donde él y le dije, hijo, perdóname. Y lo mismo ha pasado con mi hija Poli. Hay momentos donde yo le he gritado y ella, mi hija, que es tan dulce, muy abajo, me dice, ya papá, pero no me lo puedes decir sin gritar. Y me parte el alma y yo digo, tiene razón. Y yo, después de un rato voy y le digo, mi hija, perdóname. Nadie tiene que alzarte la voz y le pido disculpas. Creo que nuestros hijos no quieren un padre robot perfecto. Nuestros hijos quieren un padre que sea humano. Hay mucha gente que se flagela. Y lo veo más en mujeres, en mamás, que dicen, es que no soy una buena madre. No estoy dando, me explico, y no es así. O sea, tú eres la mamá perfecta para tus hijos. A veces a mí acuden por mi escuela madres de hijos adolescentes que me dicen, ve, por favor, trabaje con mi hijo. Le digo, señora, yo no soy psicólogo, pero ayúdelo, convérselo con él. Entonces yo le digo, bueno, voy a tener un curso. Y a veces yo le digo a los padres, porque quieren meter en mis cursos a chicos de 14 años, de 15 años, y aún no hago cursos para adolescentes, pero voy a hacer. En su momento, voy a hacer cursos para adolescentes. Ya se viene un proyecto muy lindo en donde involucro a adolescentes. Súper lindo. Y yo le digo a la mamá, estudie usted. Porque el mejor coach o el mejor psicólogo para un hijo es papá o mamá. Entonces es un llamado a nosotros prepararnos y conocer más de esto para poder ser mejores. Eso me hace bastante referencia a mi consulta privada como psicólogo, porque me escriben muchos padres de familia y te voy a mandar a mi adolescente, a mi niño. Le digo, no, venga usted. Luego vemos si es que yo necesito que él venga acá, pero yo lo primero que necesito es que venga usted. Una vez me buscó un padre que su hijo había tenido una conducta suicida y me dice, yo estuve en un curso gratuito que tú diste y yo sé que tú vas a ver, cóbrame lo que quieras. Pero sácalo de donde está. Me explico, yo le digo, lo que pasa es que eso tiene que ver, ahí debe haber el chico estaba en la clínica. Y yo le digo, ¿quién es el psicólogo de cabecera? ¿O quién es el psiquiatra de cabecera? ¿Cómo? Me decía él. Imagínate, un chico con conducta suicida en el hospital, su doctor de cabecera era un clínico. Y le digo,
ahí hay un problema mental. Claro. Ahí tiene que ser un psiquiatra de cabecera o un psicólogo de cabecera. Totalmente. No, lo que pasa es que el psicólogo está en la oficina y ya tengo que llevarlo cuando salga. Bueno, no sé. Entonces yo le digo, mire, yo con su hijo no puedo trabajar. ¿Por qué? Porque mañana él hace algo y dicen, es Carlos Luis. Yo no. Y además yo no me he preparado para con ver psicopatologías. Así es. Yo no veo psicopatologías. Cuando en una sesión de coaching llega una persona que yo identifico que hay, busquemos, y tengo amigos a quien refiero. Pero bueno, le digo al padre, yo no puedo trabajar con tu hijo, pero puedo trabajar contigo. Claro. Y hizo cosas espectaculares con sus hijos. Comenzó a tener tiempo de calidad con su hijo, comenzaron a salir en bicicleta. Sé que ahora hacen rutas en bicicleta, son unos carapaces. Impresionante la relación con sus hijos. Y fíjate, esa conducta suicida fue una bendición para ellos. Claro, porque les terminó uniendo como familia. Entonces, cuando sabes, y eso me parece bastante relevante, cuando sabes reconocer que tal vez tú como padre no cometiste una buena acción o no le estás dando el tiempo necesario a tu familia, no le estás dando incluso el respeto necesario o no le estás dando los límites a tu vida y te estás enfocando tal vez mucho en tu trabajo, mucho en los problemas cotidianos, y te olvidas que tienes una esposa que te espera, te olvidas que tienes un hijo que también está esperando por ti, y llegas y a veces eres diferente con la familia, ¿no? Entonces me parece muy importante, justo con lo que tú mencionabas también, Carlos Luis, de esto de que alguna vez levantaste la mano a tu hijo y eso, porque también podías tomar la acción de decir, ya nada, esto fue y punto, y te aguantas y te la llevas, sí. Pues, ¿no? Pero también es reconocer, y en ese ámbito en el que tal vez estás eufórico, molesto, es difícil reconocer, pero hay que saberlo hacer porque es la salud mental y el bienestar de tu hijo, ¿no? Así es. O sea, creo que pues somos seres humanos. Somos seres humanos. Somos seres humanos. A mí me encantaría contarte historias de desequilibrios en mi vida, pero soy honesto. Yo constantemente me replanteo una ruedita de la vida, que es una herramienta que yo la enseño y que es muy simple para ver cómo están todos los aspectos de mi vida y si hay alguno que no le estoy dando tiempo o espacio. Entonces yo en esta ruedita pongo a mi familia, a mis primos. Por ejemplo, mis primos, mis primos paternos, mis primos maternos están en Chile. Es una de las áreas de mi vida que lo tengo más abajito y yo digo, no, constantemente, voy a amar a Carlos Andrés, voy a ir donde mi tía Rocío, voy a amar a mi tía Carmina y me explico y claro, siempre claro. Porque me dedico a ser papá, me dedico a ser coach, me dedico a trabajar, me dedico a hacer contenido claro. Y siempre hay áreas que las dejas y en la vida creo que hay que buscar ese equilibrio en los distintos roles que tienes para poder llevar una buena vida. ¿Cuál crees que es la importancia de las terapias en la familia? Fantástico. O sea, ¿crees que es parte fundamental de una familia o cuando sean necesarias para tu punto de vista? A ver, yo creo que todo ser humano tiene un llamado a ser profesor de su propia vida a través de la escuela de la vida. Desde niño debemos de inculcarle a nuestros hijos ese crecimiento natural que debemos tener siempre. No es solo estudiar escuela, universidad, claro. No. Es el aprendizaje cotidiano. Se trata de ese aprendizaje interior, de saber cómo funcionamos como seres humanos, de saber qué somos y desarrollar habilidades para lo que tengamos que hacer. Te cuento algo que a pequeña edad, cuando me di cuenta de que quería una familia diferente, yo compraba libros para leerle a mis hijos. Yo tengo libros antes de ni siquiera estar casado. Del 2001. Tengo un libro de fábulas que yo dije, wow, qué lindo, este libro de fábulas, y yo me lo leía. O sea, te preparaste mucho para ser padre. Entonces tenemos que prepararnos. Nadie se prepara para ser papá, nadie se prepara para el matrimonio. Creo que es un error. Exacto. Entonces, imagínate, es que hay muchos, los matrimonios ya no funcionan, porque no te preparas. Fíjate, yo agradecí a la Iglesia Católica porque pasé por un proceso de discernimiento sacerdotal. Entonces, claro, si me decidí a ser sacerdote, ya no iba a tener familia, ya no iba a tener hijos. Entonces,
comencé a valorar más y eso es lo que me llevó a mí, pero cada quien es diferente. Entonces creo que si nosotros tenemos ese chip de aprendizaje constante, de crecimiento constante como ser humano, probablemente la terapia no la necesitemos nunca. Entonces, y eso es como una salud preventiva. Así es. ¿Ok? Debemos de formarnos. Yo, por ejemplo, en mi escuela, en donde enseño coaching, inner game, PNL, algunas metodologías, me va bien. Y a veces hay gente que te dice, venden humo. Si esto que tú le llamas humo, ayudan a que una persona le vaya mejor en su trabajo, mejore su relación como papá, mejore su relación, bienvenido sea, no me importa vender humo. Pero esto ayuda mucho para tener una salud mental, para hacer salud preventiva, salud mental preventiva. Ahora, dicho eso, si nuestra familia está teniendo conflictos, no lo duden. O sea, buscar a las personas especializadas que puedan hacer terapia. O sea, a mí me encanta la terapia porque de alguna forma te ayuda a encontrarte. ¿Cuáles son esas recomendaciones que Carlos Luis da a las familias para que existan familias sanas? Mira, creo que lo mejor que puedo comentar es que la vida es como un juego y nosotros somos los jugadores. Y si queremos ser buenos jugadores, debemos practicar y debemos entrenar y dar lo mejor de nosotros en el entrenamiento. Todo lo que quieras mejorar en tu familia, puedes iniciarlo de a poco. ¿Te cuesta expresar tus emociones? Vamos, inícialo de a poco. Elige a un integrante de tu familia y dile, te amo. Y al principio va a ser incómodo. Lo vas a hacer una vez. Lo vas a hacer 2 veces, 3 veces, 4 veces. A la 5ª vez, ese te amo va a fluir. Y así con todas las habilidades que tú puedas necesitar para tener una familia saludable. Entrénate en lo que quieras mejorar. Yo creo que es lo mejor que le puedo decir a las personas. Hágalo. No existe una fórmula, un método perfecto para usted. Hágalo. Y ahí vaya encontrando su propia forma. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos Luis. Nuevamente te agradezco por estar aquí con nosotros, por tomarte el tiempo. Sé que este podcast va a ser muy valioso para la gente que lo vea y pues espero tenerte en otra ocasión. Sí, hay muchos temas para hablar. La verdad que el mundo de la conducta humana es fantástico, maravilloso y es todo un universo. A mí me gusta estudiar mucha filosofía para ver las vertientes que existen y se pueden hacer maravillas. Perfecto. Pero la gente también tiene que tener ese deseo de aprender. Claro, así es. Muchísimas gracias. Gracias. Carlos. Este fue el episodio con Carlos Luis Andrade. Nos vemos en otro episodio. Perfecto. La verdad que demasiado agradecido, Carlos Luis. Usted estabas. Muchísimas gracias, de verdad. Sí.